que de los 93.000 votos, un 65% está de acuerdo con el toque de queda en el país. Dicho esto, iniciamos inmediatamente con el presidente Luis Abinader, quien aseguró que aquellos migrantes indocumentados que se encuentran en el país no serán vacunados contra el COVID-19 con la dosis de vacunas que está gestionando el gobierno dominicano. Aseguró que para los haitianos y venezolanos que se encuentran en el país de forma ilegal, se solicitará a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que supla las vacunas, ya que el compromiso del país es vacunar dominicanos. Dijo que con las vacunas que está adquiriendo el gobierno a través del Gabinete de Salud que coordina la vicepresidenta Raquel Peña, se podrá vacunar el 70% de la población en 6 meses. El gobierno informó además que este mes espera poder recibir alrededor de 25.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica Pfizer. Abinader detalló que estas dosis llegarían como un despacho de emergencia y que serán inicialmente aplicadas en médicos y grupos vulnerables. El mandatario también agregó que se realizan gestiones con Turquía para adquirir otro lote de emergencia de la vacuna rusa Sputnik. Estos